Buenas tardes. Damos comienzo a la sesión 1397 de la Academia Argentina de Letras. Sesión pública de homenaje por el centenario de la publicación de Los Domingos del Profesor, El gato de Yeyay, de Enrique Anderson Imbert. En esta oportunidad se entregará el Premio Literario Academia Argentina de Letras, instituido como galardón honorífico al autor y la obra elegidos por el cuerpo. Género ensayo 2012-2014. Asisten José Luis Moure, presidente; Alicia María Zorrilla, vicepresidenta; Rolando Costa Picasso, tesorero; Rodolfo Modern, Antonio Requeni, Jorge Cruz, Horacio Regini, Olga Fernández Latour de Botas, Pablo Caballero y Rafael Felipe Oterini. Se recibió la siguiente carta de felicitación. Estimado Jaime Correas, en representación del Centro PEN Argentina y su comisión directiva, quiero hacerle llegar nuestras felicitaciones por tan merecido premio y por preservar la memoria de nuestro querido Julio en su paso por Mendoza. Un abrazo conjunto, Luisa Valenzuela, presidenta. A continuación, el presidente de la Academia pronunciará las palabras de apertura del acto. Buenas tardes. Es un gusto para mí dar comienzo a esta sesión pública. No solamente porque se van a evocar dos figuras de particular importancia para la cultura argentina, en dos rubros, en dos especialidades distintas, sino porque de alguna manera, y van a ustedes tener que soportar 2 minutos de una referencia autobiográfica, el caso de Anderson Imbert en particular hace referencia al primer texto al que yo tuve acceso, más allá de los manuales obligatorios de la primaria y del secundario. Yo estaba en el segundo año del Colegio Nacional de Buenos Aires y tuvimos que buscar material sobre modernismo. Nos dieron como bibliografía, la historia de la literatura hispanoamericana, que me obligó a mí a irme hasta la biblioteca del Consejo Deliberante, a la que entré por primera y última vez, pero para consultar junto con un compañero esos 2 tomos que nunca se borraron después de mi memoria, en los años que siguieron. Lejos estaba yo de suponer en ese momento que Anderson Imbert era una figura de la trascendencia que después pude yo comprobar, que iba a estar en esta academia de letras a la que yo iba a ingresar algún día. Falleció en 2000, en el año 2000, creo que fue el año en que yo también fui designado, de modo que se da esa circunstancia muy curiosa de años que pasaron, que naturalmente nos separaron y que sin embargo hoy de alguna forma vuelven a anudarse inesperadamente. Y también en ese año tuve yo que ir a otra biblioteca, a la Biblioteca de la Prensa, para leer los premios de Cortázar. No podía adquirirlo, no sabía quién era, y la profesora de castellano nos recomendó ese libro, no por sus virtudes literarias sobre las que ella no se explayó, sino porque decía tenía un buen tratamiento de lo que hoy se llama la fórmula de tratamiento, es decir, el tratamiento de vos y de usted diferenciado según los personajes y según las situaciones. Tardaría yo también muchos años, pues claro, en entender la importancia que eso tenía. Pero de todas formas, digamos, la curiosidad me llevó a mí hasta moverme a la Biblioteca de la Prensa, que por otro lado estaba prácticamente a la vuelta de la confitería London, donde tenía lugar el encuentro de los personajes de los premios. De modo que allí también se dio una circunstancia que, bueno, hoy estoy evocando yo sin quererlo porque estos detalles se anudan en la memoria y de alguna forma me permiten hoy estar particularmente feliz al ver que todos estos nombres pueden estar juntos en esta mesa y ser traídos entre ustedes, en el recuerdo de ustedes, por mis compañeros de mesa. No distraigo más, entonces disculpen esta pequeña referencia. Yo soy como especialista, diríamos filólogo, de modo que no me he dedicado nunca específicamente a la literatura argentina, pero como ustedes ven, mi
relación con los dos nombres que hoy están acá es muy antigua. Es un gusto para mí, entonces ahora se da la palabra a Jorge Cruz, que se va a referir a Anderson Lindbergh en otra de las facetas, una de las más importantes también. Muchas gracias. Enrique Anderson Lindbergh fue elegido miembro de esta corporación en 1978 y formó parte del cuerpo académico durante más de 2 décadas hasta su muerte en diciembre de 2000. Fue un cuentista notable y paralelamente elaboró una importante obra erudita y crítica. Además, ejerció la docencia universitaria en la Argentina y en los Estados Unidos. En el prólogo del libro Los Domingos del Profesor, publicado en 1965, afirma que en 1940 fue el hito que dividió su trayectoria intelectual en 2 períodos, el de periodista y el de profesor. Y aclara que si en La Flecha en el Aire, otro de sus libros, agrupó ensayos de su aprendizaje periodístico, en Los Domingos del Profesor reunió los de su aprendizaje universitario. Su familia se trasladó de Córdoba, ciudad natal del escritor, a la capital federal y luego a La Plata, donde Anderson tuvo maestros ejemplares: Pedro Enrique Sureña, Ezequiel Martínez Estrada, Alejandro Cor, figuras de gran predicamento. Como periodista, dirigió durante años el suplemento literario del diario socialista La Vanguardia. Se doctoró en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, centro entonces de una actividad filológica y lingüística animada por personalidades del prestigio de Amado Alonso, Raimundo y María Rosalina, Ángel Rosenberg, Marco Morínigo, Eleuterio Tiscornia, Ángel Batisteza. Como profesor universitario, su carrera comenzó en la Universidad de Cuyo y prosiguió en la de Tucumán. Colaboró asiduamente en el suplemento literario del Diario de la Nación y redactó para la revista Sur una sección titulada Papeles. En los años del primer peronismo, Anderson resolvió emigrar, siguiendo el camino de varios colegas. Gracias a la beca Guggenheim y a otra de la Universidad de Columbia, pudo viajar a los Estados Unidos, donde inició una segunda etapa docente. Primero en la Universidad de Michigan y más tarde en la de Harvard. En esta célebre institución inauguró la Cátedra de Literatura Hispanoamericana, creada especialmente para él. Allí tenía su pequeño despacho, cerca de la cuantiosa biblioteca, enriquecida gracias a sus consejos. En el cercano pueblo de Belmont estaba su casa, desde cuyo umbral, recuerdo, se avistaba a lo lejos la ciudad universitaria de Cambridge. Su obra de ensayista se inició en 1937 con el libro ya mencionado, La Flecha en el Aire. Le siguieron más de 20 dedicados a autores hispanoamericanos, en especial a Juan Montalvo, Rubén Darío, Roberto Pairó y sobre todo a su admirado Domingo Faustino Sarmiento. Alcanzó gran difusión entre profesores y estudiantes su historia de la literatura hispanoamericana, multiplicada en numerosas ediciones. Escribió sobre clásicos españoles y dedicó sendos estudios al teatro de Ibsen y de Bernard Shaw. Indagó el realismo mágico, la modernidad y la posmodernidad, el tema del escritor, el texto y el editor, la prosa y particularmente el cuento, la especie narrativa en la que sobresalió. Su teoría y técnica del cuento es un riguroso tratado sobre la materia. En el prólogo confiesa que desde tiempo se había aficionado a los cuentos
y que ya mayor, el cuento se convirtió en la especie narrativa que con más ambición practicó. Dejó atrás los apuntes impresionistas y las reflexiones sueltas que había pergeñado para concentrarse en una sistemática descripción de todos los aspectos del cuento. Este es el objeto de su estudio. Sin embargo, advierte, parte de lo que aquí se dice vale también para la novela y otros géneros. En este sentido, teoría y técnica del cuento podría servir como una introducción a la literatura. Como Alfonso Reyes en El Deslinde y Octavio Paz en El Arco y la Lira, obras de dos mexicanos fuera de serie, artistas y pensadores, Anderson Lindbergh en el libro citado ilustra el caso del creador que es también teórico y erudito. Lo caracteriza la perspicacia crítica sostenida por la erudición y transparentada por la claridad. A este atributo, depurado por el magisterio docente, supo sumar toques de humor. En la crítica literaria, sus métodos y problemas, Anderson distingue entre la prosa conceptual del crítico y la prosa intuitiva del creador, y se pronuncia contra los críticos que se proponen escribir mal, estropean la sintaxis, injertan neologismos, extranjerismos y tecnicismos, reemplazan palabras conocidas con sinónimos rebuscados, se agreden unos a otros con jergas oscuras, en fin, practican terrorismo verbalista en vez de razonar. Nada más ajeno al estilo y al método de Anderson, cuyo designio mayor fue acercar la obra literaria al lector, ubicándola en su tiempo, ahondando en sus propósitos, comprendiéndola y sobre todo convirtiéndola en objeto del placer estético. El crítico norteamericano Seymour Menton, estudioso de las letras hispanoamericanas, ha expresado que en contraste con la ofuscación de los teóricos que se deshacían por buscar el lenguaje más hermético, la prosa de Enrique Anderson se destaca por su claridad limpia de pedanterías terminológicas. Se aproximó a los autores de su preferencia con simpatía, reconociendo el carácter ancilar de la crítica, llamada a determinar si una obra es o no literatura y a juzgar su excelencia literaria y la jerarquía de su valor. A la disciplina que enfoca la literatura desde otros puntos de vista les asigna un lugar periférico. La religión, la moral, la lingüística, la psicología, el psicoanálisis, la sociología, la política, la historia, la utilizan, pero su objetivo le es ajeno. Ellas arrojan sus redes, escribe Anderson, en el mar de la literatura para pescar ejemplos, datos, ilustraciones y aún ornamentos. Toda su obra, la crítica, la teórica y la creativa, tiene un denominador común: la inteligencia y su amplio campo, la lucidez, la sagacidad, la sutileza, la profundidad. Sus cuentos, casi siempre breves o brevísimos, funcionan como mecanismos diestramente armados. Precisamente la brevedad era una de las condiciones que el autor le exigía al cuento. Stephen Aguirre, que ha estudiado en detalle la obra de Anderson, ha observado que el cuento del autor arranca de una situación problemática y a través de una intriga hábilmente urdida llega a un desenlace sorprendente. Hay un rasgo que se da también en sus novelas y cuentos: el tono lírico poemático. Al respecto escribió Juan Carlos Viana: poesía en el fondo son sus cuentos. La forma narrativa no excluye en Anderson Lindbergh la libertad poética creadora, sino que la amplía y proyecta. La gran mayoría de estos trabajos lindan entre lo real y lo irreal, entre la vida y la muerte.
hay aquí como ir y venir a través del muro que separa la vida del misterio. En él, como un fantástico filtro, el cuento andersoniano trata de decir poéticamente qué es lo uno y qué es lo otro, o al menos depositarnos en un clima de sensaciones reales o mágicas que sugieran tanto la realidad como el sueño. El dominio del lenguaje y su poder de síntesis le permiten llegar a términos expresivos sorprendentes. Como autor de ficciones, Anderson se inició en 1934 con una novela titulada Vigilia. Otras dos, Fuga y Victoria, forman con ella un tríptico. En el marco de Tres Edades, dice Esther Izaguirre, resaltan los temas del amor, el tiempo, el desdoblamiento de la personalidad, la soledad, el fracaso, la teoría idealista del conocimiento y la creación literaria. Escribió además Evocación de sombras en la ciudad geométrica, Amoríos y un retrato de dos genios, La buena forma de un crimen e Historia de una rosa, Génesis de una luna, nuevas experiencias novelísticas. Pero, como ya se dijo, son los cuentos los que expresan mejor la personalidad literaria de Anderson. Aún las 5 piezas teatrales que escribió, también breves, han sido consideradas cuentos dialogados. En la lista de sus libros de relatos no puede dejar de mencionarse El mentir de las estrellas, Las pruebas del caos, El grimorio, El gato de Cheshire y La botella de Klein. El gato de Cheshire se cuenta entre los mejores. Como Los domingos del profesor, fue publicado en 1965, medio siglo atrás. En el prólogo, Anderson advierte que la menor unidad de artificio es la metáfora, el poema en prosa, la situación mágica, el juego fantástico. Si se pudiera, narraría puras intuiciones, pero la técnica obliga a darles cuerpo. El dibujo a 2 tintas, una deleble y otra indeleble, para que cuando se borre la materia quede el trazo de la intención como una sonrisa en el aire. He aquí la alusión al gato de Cheshire, el de Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, el gato sonriente y filósofo que aparece y desaparece gradualmente hasta no dejar más que la sonrisa esbozada en el aire. A esas sonrisas sin gato equipara Anderson sus breves y muy variadas narraciones. Esa levedad, esos saltos hacia lo fantástico que desautorizan la realidad, esos estadillos de ingenio dan a su burbujeante libro una suerte de movimiento continuo. Como los cristales de un caleidoscopio, sorprenden las metáforas, las observaciones inesperadas, los finales imprevisibles. Por cierto que los cuentos no son simples malabarismos literarios, sino que expresan la visión del autor acerca de lo divino y lo humano. María Rosa Lojo, en un ensayo en que apunta al humor, la ironía y la parodia en estas piezas narrativas, observa que El gato de Cheshire es el libro donde se concentra con mayor asiduidad la problemática religiosa. Mientras en Occidente se concibe lo divino con un supremo poder, conocimiento y bondad, sujeto de todas las perfecciones, Dios es largamente desprestigiado en este curioso volumen. Aparece como divinidad impotente o precaria, creada por los hombres a su imagen y semejanza, desterrado en los baldíos del cielo e inquieto ante la posibilidad de que un buen día, por inservible, los hombres lo deshicieran. Este desprestigio de Dios se completa con el ridículo del hombre, persuadido con vano orgullo de que es el centro del universo y el objeto de los cuidados divinos.
2 minicuentos de las series Teologías y Demonologías muestran cómo enfoca el viejo socialista en la problemática religiosa. He aquí uno de ellos. En el cielo, un ángel, el más luciferino de todos, dice a otro: ¿sabes lo que molesta de este sitio? Su aspecto de sala de espera. Fíjate, todos esos serafines y querubines están como esperando algo. Empiezo a aburrirme. ¿O será que lo que están esperando es que yo haga alguna barbaridad? Y el segundo ejemplo, vaciló un instante, pero enseguida se decidió y empuñó el arma. Va, pensó, total, no puedo condenarme. Si el hombre es libre, tengo derecho a suicidarme. Si no es libre, es Dios quien consiente que me suicide. Veamos 2 ejemplos de minicuentos de acento poético del ciclo Naturalezas. El primero dice: el espantapájaros llamaba en vano a la alondra, que subía y subía. No le hagas caso, que nada de esto reza para ti. A los demás pájaros sí quiero espantar, pero tú puedes bajar todas las veces que se te dé la gana. Baja, oye, por favor. Y el segundo: oye la canción del viento en las casuarinas. Parece la canción del mar. Sí, esa canción la oigo, pero quisiera oír otra, la que las casuarinas se cantan unas a otras y nosotros no podemos oír. Escuchemos una más del ciclo Esquemas de lo posible. Después que se murieron los últimos pájaros, la jaula se arrancó del patio y empezó a volar hacia el cielo. Nos viene a pedir perdón, pensaron los desprevenidos ángeles. La obra creadora de Anderson encanta por su amalgama de poesía e inteligencia, y su obra teórica y crítica ilustra sabiamente sobre los fenómenos literarios. No se malgasta el tiempo leyéndolas. Lo que se va borrando con el tiempo es la personalidad humana de quien fue Enrique Anderson Lindbergh. Persiste en el recuerdo fatalmente efímero de quienes lo conocimos y por eso lo quisimos y admiramos. Hay todavía muchos que conservan en la memoria sus prendas de profesor y de conferenciante. Vale la pena citar la experiencia de la mencionada Esther Izaguirre como oyente en un cursillo de Anderson sobre el tiempo y la novela. Dice Esther: acostumbrada a los solemnes profesores de entonces, me sorprendí ante la elocuencia, la precisión de los conceptos, la capacidad de síntesis, la simpatía, el buen humor y sobre todo el histrionismo de este profesor antiprofesional. Al explicarnos cómo las frases de Alejo Carpentier corren dinámicas y de pronto se detienen en posturas estáticas, Anderson Lindbergh decidió personificarlas con su propio cuerpo. Dijo: ¿recuerdan cuando de chicos jugábamos a las estatuas y después de una carrerita saltábamos? Y aquí Anderson dio un salto desde la tarima hasta donde comenzaban los bancos. Y las mujeres caían en actitud orante y Anderson se arrodilló y juntó las manos. Y los varones en actitud de héroes y Anderson se irguió a los sí campeón. Lo que en cualquier otro profesor hubiera resultado grotesco, en él fue un espectáculo de actividad física y mental. Anderson encantaba a quienes lo escuchaban, fueran alumnos, oyentes o amigos. Era difícil aburrirse con este hombre siempre en ebullición mental, gracioso, ocurrente, cuyo humor paliaba las amenazas de la seriedad, entre comillas.
Recuerdo que el 12 de febrero del 2000, el día en que cumplía 90 años, lo vi por última vez. Era el año de su muerte. Su lucidez estaba intacta. Con animación hablaba de su interés por los temas científicos. Lo atraían las investigaciones sobre los grandes espacios y a ellos parecía volar como el leve Pedro de su famoso cuento. Como siempre, la mirada, la sonrisa y las manos participaban de las argumentaciones y detrás de ellas acechaba siempre el ingenio. Sus cargos universitarios lo habían alejado durante años de su patria, pero nunca había dejado de extrañarla. Sentía nostalgia de sus amigos, de la academia, de la lengua que había nutrido su obra literaria. Ya jubilado, pasaba parte de cada año en Buenos Aires, en su departamento de la calle Gascón, en el barrio de Palermo. Cuando su salud se deterioró gravemente, su hija médica viajó desde los Estados Unidos con el propósito de llevarlo con ella, pero Anderson se negó. Aquí murió y en el Río de la Plata se despertaron sus cenizas. Concluyo esta evocación con la lectura de otro mini cuento incluido en El gato de Cheshire. La muerte, sin tener nada que hacer, se paseaba por la ciudad cuando oyó a sus espaldas voces aisladas. Se dio vuelta y vio que en la esquina dos compadres discutían violentamente. La muerte, por simple curiosidad, se acercó a la esquina. Los compadres sacaron los cuchillos. El académico Rafael Felipe Niño se referirá al autor y libros galardonados y luego se hará entrega del diploma y la medalla. Me da mucho gusto pronunciar unas palabras que quieren ser un homenaje, un recibimiento y un aplauso para Jaime Correas, que ha sido instituido por esta academia con el premio Ensayo edición 2015. Múltiples y acaso todas verdaderas son las definiciones que explican la génesis de la creación literaria en estímulos que van desde el juego a la fiesta, pasando por la inspiración y el ansia de darle continuidad a hechos reales o imaginarios que vivimos, leímos o con los que nos tropezamos al azar. También lo son aquellas otras que la fincan en la ideación de un contramundo que instituye las razones que este mundo oculta o escamotea. La lectura de Cortázar en Mendoza, del historiador, periodista y novelista Jaime Correas, cuyo subtítulo es Un encuentro crucial, me trae a la mente la no menos convencional idea de que el ensayo en cuanto a género literario es sobre todo obra del tesón y la curiosidad. La dedicación con la que el investigador revisó el material estudiado, la diligencia que lo condujo a nuevos horizontes que a su vez abrieron nuevas zonas de significación, la atención que hizo de los interrogantes que se le opusieron incentivos para profundizar los cómo y los por qué de una vida, una época y un país, son decisiones animadas tanto por el empeño como por la incansable intriga. Cuando murió Cortázar en 1984, Correas escribió un artículo periodístico sobre el escritor y su paso por Mendoza. Fruto del descubrimiento de que el autor de tantos libros leídos con entusiasmo había dado clases en la Universidad de Cuyo, a donde él estudiaba y en cuyas aulas se licenció en letras,
Años más tarde, Correas publicó su libro Cortázar, profesor universitario. Pero la cuestión no quedó allí, porque la aparición de otros datos, testimonios, fotos y documentos lo llevó a retomar la tarea y a profundizar en aspectos que echan luz sobre lo que constituye, según sus palabras, una encrucijada que determina su vida de escritor. Poemas que Cortázar escribió en Mendoza, apuntes de clases, los programas que confeccionó para el curso de las literaturas, de las asignaturas Literatura Francesa 1 y 2, con sus desarrollos de la poesía francesa del siglo XIX y XX, Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Lautréamont, Rimbaud, Valéry, Saint-Jean-Perse, y literatura de la Europa septentrional, y cartas y más cartas estudiadas con pasión de entomólogo, le permiten señalar que Correa nació en Mendoza como un nuevo escritor. Esta acaso sea la tesis del libro. A fin de justificar dicha afirmación, primero solo para él, para Correa, luego como un deber ante la literatura testimonial, nuestro premiado aparta velos, vincula testimonios, examina fotos, rastrea en obras y en recuerdos de primera y segunda mano, ya que algunos de los protagonistas ya han muerto cuando él trabaja, con los que arma, él prefiere hablar de afán de coleccionista, pero se parece más al armado de un rompecabezas, un escenario de nombres, sitios, felicidades compartidas, nostalgias y anhelos de ese niño enorme que fue Julio Cortázar. Por eso, bien dice Correas, que este libro es muchos libros. El inicial, que contiene el minucioso relato del año y medio que Cortázar pasó en Mendoza entre julio de 1944 y diciembre de 1945, con su regreso en 1973 y la breve visita durante el verano de 1948, pero también es el retrato de varios Cortázar, dos al menos, que lo muestran arribando a la ciudad cuyana con sus 29 años, de rostro lampiño, cabello peinado a la gomina, con lujos de atildada presencia, para regresar a esta 28 años después, barbado, despojado de los anteojos de marco grueso, con camisas de corte caribeño, mangas arremangadas y cuello abierto, propenso a la travesura y el humor con los que hacía visible un desconocido espíritu lúdico. Y de este modo lo vemos, redescubriendo las ciudades de las ventanillas del tren trasandino, proveniente de Chile y del fervor político y social de aquel tiempo, para acercarme despacio, saboreando el paisaje como quien se demora a comer un durazno, según comenta Cortázar entonces. Una de las múltiples cualidades de la investigación de Correas es la de mostrar al escritor en el momento de llevar a cabo dos sucesivas y trascendentes decisiones. Primero, la de dejar atrás el destierro de su paso por Bolívar y Chivilcoy, ciudades en las que debió limitarse al dictado de materias propias de la escuela normal y del colegio secundario, historia, gramática e instrucción cívica, e ir al encuentro en Mendoza de alumnos y colegas de nivel universitario con los que podría debatir sus vastas lecturas del romanticismo inglés y del simbolismo francés para los que se había formado durante los años de soledad obligatoria. Segundo, dar término a una etapa en la que dio identidad a su persona de escritor bajo el seudónimo Julio Denis, con el cual publicó el libro de sonetos titulado Presencia, para asumir derechamente el nombre Julio Cortázar, sin la F de Florencio que todavía consigna en la ficha confeccionada para el ingreso a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo. Dos decisiones que definen ciertamente no solo su condición de escritor, sino también la tónica que habrá de dar a partir de allí a su escritura. Quizás yo me estoy anticipando a dar datos que el propio Correa en forma inmediata va a decir en forma personal
y con la autoridad de su investigación y el trabajo que ha hecho. Pero lo que ocurre es que este libro de investigación, de pensamiento, de fijar ideas, seduce por la cantidad de material que tiene. Y entonces yo no puedo evitar citar un poco este material. Correas anota con lucidez que este cambio de nombre implica además un giro más amplio, que se traduce en una distinta concepción del mundo y de la vida, y que ambos tienen su epicentro en Mendoza. Más allá de que su puesta en práctica se haya llevado a cabo recién en su vuelta a Buenos Aires y con los preparativos de su asentamiento en París. Lo cierto es que en Mendoza está fechada la carta escrita a su amiga de Bolívar, Lucien de Duprat, en la que dice con muestras de alivio y satisfacción, Cortázar dice: es la primera vez que puedo entrar a un curso superior y pronunciar el nombre de Baudelaire, citar una frase de John Keats, ofrecer una traducción de Rilke. En Mendoza, en efecto, como señala nuestro premiado, culminó un proceso interior que sería decisivo para la orientación de su propia obra futura. Valga agregar a este respecto que el tratamiento del mito de Teseo y del Minotauro en la obra teatral Los Reyes, publicada en 1948, permite adivinar la renovación que se estaba gestando en Cortázar. La inversión de los términos del mito, que muestra la historia totalmente al revés, lleva a ver en el Minotauro al poeta, al hombre libre, al hombre diferente al que la sociedad encierra, mientras que Teseo personifica al defensor del orden, al representante de la ley, que entra al laberinto a matar al poeta, quien es inocente, que no ha hecho ningún mal, que no ha comido a nadie. Son giros copernicanos que le permiten afirmar a Correas que en Mendoza se inició en efecto el Cortázar escritor que hoy conocemos. Pero este libro tiene otras sorpresas, porque como en toda obra de creación, y esta lo es en concordancia con la labor investigativa y periodística que conlleva, Cortázar en Mendoza tiene la virtud de recrear vidas colaterales que fueron testigos de la gestación de aquel nacimiento y que también, en alguna medida, se convirtieron en factores nutricios de su crecimiento. Cito, tomado de estas páginas del libro, en primer lugar, al pintor y grabador Sergio Sergi y a su mujer Gladys Adams, que fue quien pasó a máquina la versión del libro La otra orilla, que permaneció inédito hasta fecha reciente. Recoge los nombres de nuestra académica Emilia de Zuleta y de su esposo Enrique, y aún de un momento ulterior el de Graciela Maturo. En esta dirección, Correa sugiere que el cuento Casa Tomada, incluido originariamente en aquel libro póstumo, bien pudo tener la influencia de un grabado de Sergio Sergi, que desde las paredes de su domicilio cuyano mostraba una casa invadida por una suerte de gigante que sacaba las piernas por los orificios de las paredes. Desde otro orden, y como un telón de fondo, Cortázar en Mendoza deja al descubierto el cuadro de una época y de un país, el nuestro, en los que todavía estaban vivas las contingencias bélicas del orden mundial, con el advenimiento del peronismo por un lado y la lucha ideológica por otro, haciendo ambos su teatro en los ámbitos universitarios. En dicho contexto, Correas rescata otros nombres de la cultura de la lengua, como el del filólogo Joan Corominas, que también tuvo su paso por la Universidad de Mendoza, junto a historiadores como Claudio Sánchez Albornoz, ambos republicanos exiliados en la Argentina. Un capítulo aparte merece la relación de Cortázar con la profesora Lida Arone de Amestoy, egresada de la misma facultad en que Cortázar había ejercido la docencia casi 30 años antes, quien escribe un trabajo sobre Rayuela en el que vincula la novela y a su protagonista Horacio Oliveira con la odisea diaria del Ulises de Joyce, señalando que aquella comienza donde este último termina. Esta lectura y la apreciación consiguiente conmueven a Cortázar, que no se demora en escribirle:
hoy sé que su versión de Rayuela es la justa. Desde este orden, Cortázar en Mendoza también es un homenaje al género epistolar. Por último, si la emoción es buena guía para destacar valores, quiero decir que son muchos los pasajes de este libro que conmueven por su intensidad emotiva. El recorrido de un escritor hasta encontrar su propia voz, la continuidad de su empeño para lograrlo, el resultado a todas luces exitoso que lo corona. Esto en cuanto a Cortázar. Y en cuanto a Correas, la organización de un texto multiforme, fluyente, construido a partir de recuerdos, hallazgos y reflexiones, y abierto por su propia naturaleza a la interpretación y la polémica. Ha sido, pues, una batalla ganada por el autor y una recompensa para los lectores, ya que a partir de ahora, Cortázar en Mendoza se constituye en un material insoslayable sobre la literatura de Cortázar y la construcción de su figura de escritor. La Academia Argentina de Letras felicita al autor y se congratula por haber seleccionado el libro para su premio de ensayo edición año 2015, con la seguridad de que la investigación realizada y su escritura tienen la virtud de mantener encendida la llama del ensayo como discurso reflexivo. Nada más. Proceder a hacer entrega al premiado de un diploma en el que consta la decisión de la Academia y una medalla, una modesta medalla, con la reproducción del emblema de nuestra Academia. Felicitaciones a esta Academia. Seguidamente, nuestro premiado se va a dirigir a ustedes. Señor presidente de la Academia Argentina de Letras, doctor Jorge Luis Moure, señores y señoras académicas, amigos y amigas que están acá acompañándome y a los cuales agradezco por estar acá, especialmente, bueno, a mi familia, a mi esposa Adriana, a Victoria, a Paloma y a Francisco, mis hijos que han venido desde Mendoza, y a otros amigos de Mendoza que están acá, y bueno, a muchos de mis amigos porteños y a mi familia mendocina aporteñada, digamos, Nora, Javiera, Santiago, que creo que no ha llegado, y Emma. Y bueno, a todos ustedes y fundamentalmente al jurado, un agradecimiento especial por haberse fijado en este libro, que yo les confieso que cuando recibí el mail diciéndome que había ganado este premio, yo inicialmente creí que era una cargada. Dije, alguien se tomó el trabajo de conseguir el logo de la Academia Argentina de Letras para hacerme un chiste, pero después, bueno, no, contesté y me fueron comunicando, y ahí me convencí que era cierto. Así que desde ese momento la verdad que fue una enorme felicidad, y se produjo esta situación de venir hasta acá, hasta Buenos Aires, con toda mi familia y con algunos amigos queridos que se han tomado el trabajo de venir de Mendoza, y que les agradezco especialmente, y bueno, la posibilidad de estar en este edificio y en esta corporación que, por lo que les voy a contar ahora, para mí tiene especiales significaciones. ¿Por qué Cortázar y por qué Mendoza? Nací en Mendoza, el tatarabuelo de mi tatarabuelo también. Esta fatalidad de la geografía humana, que no apunta a la vana genealogía, sino a enfatizar una pertenencia, debería bastarme para contestar las dos preguntas del título, pues mi provincia es el imán que me llevó a Cortázar. Fui a él porque vivió en mi ciudad.
trataré de explicar semejante arbitrariedad en los próximos minutos. Atesta relación entre mi tierra y el autor de Rayuela durante mi carrera de Lengua y Literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, institución que se proyecta con insistencia a esta Academia Argentina de Letras. Esto quiere creerse. Institución que se proyecta con insistencia, como les decía, a esta Academia Argentina de Letras, que me recibe para honrarme con esta inesperada distinción por mi libro Cortázar y Mendoza, un encuentro crucial, obra publicada por la editorial Alfaguara en 2014, año del centenario cortázariano. Esa proyección se hace previsible cuando, poniendo las atenciones adecuadas, tendemos esos puentes que eran tan caros a Julio Cortázar. Acudo con emoción al acto de esta corporación porque a ella pertenecen y han pertenecido 7 mendocinos, aunque 3 de ellos no nacieron en la provincia, lo son por adopción. 5 de estos 7 fueron mis profesores en la facultad. Digo sus nombres con cariño y agradecimiento. Emilia Puseiro de Zuleta, miembro de número, y los correspondientes, Adolfo Ruiz Díaz, con quien cursé 3 materias durante la carrera, incluida la dirección del seminario de licenciatura, con un tema que versó sobre la poesía de otro miembro de esta academia, Roberto Juarros, de quien fui muy amigo, cuyo discurso de incorporación escuché deslumbrado en junio de 1984, 31 años atrás, en este mismo edificio. Carlos Nalin, Gloria Videla de Rivero y Liliana Cubo de Severino. A los 2 restantes, ya fallecidos, los conocí personalmente, el correspondiente Diego F. Pro y el miembro de número Antonio Di Benedetto, sobre quien volveré más adelante. Y para que vean que cuando entra en escena Cortázar, de inmediato se ponen en funcionamiento correspondencias y mecanismos de relaciones sorpresivas, les contaré que el homenajeado de hoy, Enrique Anderson Imbert, como ya lo dijo Cruz, debutó como profesor en nuestra facultad en el lejano 1940, en lo que representó un salto del periodismo a la vida universitaria que ya nunca abandonaría. Otro dato que nos remite a esta reunión es que en su libro Los Domingos del Profesor, comentado por el académico Jorge Cruz, el primer texto, La visión del monte en una comedia de Lope, está fechado en 1940, con lo cual es muy probable que haya sido escrito en Mendoza. Y para cerrar este conjunto de sugestivas coincidencias, apunto que conocí al profesor Anderson Imbert cuando nos visitó en 1997, 57 años después de su debut profesoral, invitado por mi querida maestra Emilia de Zuleta para presidir el tercer encuentro de teorías y prácticas críticas en nuestra facultad. He nombrado 2 veces a Emilia, y ella nos lleva a Cortázar de inmediato, porque siendo su alumno en la década del 80, descubrí que él había sido su profesor en la facultad en aquel paso por Mendoza de 1944 y 1945. Y sentí con juvenil vanidad que quizás valía la pena rastrear esa posible filiación de magisterios que me unía vía Emilia a una de mis lecturas apasionadas de esos tiempos. ¿Era posible que el autor de Rayuela hubiera pasado por mi ciudad y por mi facultad? Quedaban rastros. Ese descubrimiento y la posterior pesquisa, luego de casi 20 años de rastreo, se transformó en Cortázar profesor universitario, su paso por la Universidad de Cuyo en los inicios del peronismo, que la editorial Aguilar publicó en 2004, y después de 10 años más de búsquedas y hallazgos, en Cortázar en Mendoza, un encuentro crucial, libro que nos convoca y cuyo título y contenido nos conduce al centro de lo que me gustaría reflexionar en esta oportunidad. Es importante consignar que mi profesión de periodista,
además de darme algunas herramientas para la investigación, que sumé a las aprendidas en la facultad, me permitió ganarme la vida sin estar sujeto a las exigencias de la vida académica, con sus informes y publicaciones. Investigué entonces como un amateur, sin plazos, lleno de pasión, entusiasmo y sobre todo sin imaginar durante muchos años que mis investigaciones pudieran derivar en un libro. Seguí más bien la lógica del coleccionista, que suma piezas con la certeza íntima de que la colección nunca estará completa. En 1993 publiqué un artículo extenso de más de 4 páginas de diario, donde volqué buena parte de lo descubierto. Un tiempo después recibí una señal inconcebible al publicarse Diario de Andrés Fava, libro inédito de Cortázar escrito en los 50, donde hay innumerables menciones a Mendoza. Allí decía Cortázar: si frecuentara escritores, anotaría toda ocurrencia que me pareciera significativa, no el mero juego del ingenio, y haría obra de bien para los pobres biógrafos de 1995. De más está decir que corría 1995 cuando lo leí y que el pobres biógrafos parecía destinado a mí, o al menos así lo sentí entonces. El volumen de 2004 reunió sobre todo los datos duros del paso de Cortázar por Mendoza, pero en él ya se visualizaban lo que estimo son los avances que justificaron que el libro de 2014 cambiara su título y su tapa. La aparición de más cartas, de los poemas escritos durante la estada mendocina y sobre todo de los apuntes de sus clases que se conservan en la Universidad de Princeton, entre sus papeles, me permitieron avanzar en la tesis central del libro. Mendoza fue crucial en la evolución literaria y vital de Julio Cortázar. De esa encrucijada emergió el escritor que influyó luego de manera decisiva en la literatura hispanoamericana y mundial del siglo XX. Con el libro en la mano, en diálogo con 2 personas clave, Julia Salzman, que nos acompaña hoy, que había sido la editora de la versión de 2004 y en 2014 dirigía Alfaguara, y Ariel Dillon, quien con encomiable rigor y precisión trabajó desde la editorial conmigo para la edición definitiva, surgió el título, que representó una alegría inmensa para mí: Cortázar en Mendoza, un encuentro crucial. Es el que yo hubiera propuesto, temeroso de que me lo rechazaran, pero fue el sugerido que no dudé en aceptar. De este modo, ese viaje de 30 años de investigaciones anidaba en mi hogar, en mi origen, y Cortázar adquiría ciudadanía definitiva en Mendoza, algo que para mí tenía vital importancia demostrar. ¿Por qué? Porque Mendoza es una creación artificial, un oasis en medio del desierto, y necesita de la periódica afirmación de su existencia mediante el descubrimiento constante de los hechos y personas excepcionales que la habitan. Los mendocinos, para existir, nos convencemos cada tanto, lo cual quizás sea una ingenua fantasía, de que Mendoza es un lugar extraordinario donde acaecen hechos extraordinarios. De ese modo, se insiste con denuedo cada día en la tarea de conservación del oasis, cuya lógica de subsistencia indica que si no se lo honra y alimenta, se corre el peligro de que desaparezca devorado por el desierto. Lo hacemos para no morir de tristeza en medio de ese páramo que nos tiene acorralados contra la piedra infinita de la cordillera. A veces parecería que somos rehenes del oasis, y en otros momentos los participantes de una fiesta inaudita, plena de milagros y de sucesos increíbles. Sé que esta concepción resulta extraña en este entorno donde los árboles crecen por el riego natural de la lluvia, pero es una verdad marmórea en una región donde la cosecha de un racimo de uva para elaborar el vino nuevo exige de llevar el riego por un complejo sistema de canales y acequias hasta el pie de cada cepa de la vid. He dicho que en nuestro oasis suceden hechos extraordinarios. Me gustaría poner el ojo en 2 de ellos, ligados por torrentosas corrientes a esta academia.
que ojalá dialoguen con el que de alguna manera los académicos han generado al distinguir mi libro y con este reconocimiento consagrar la tesis de que Mendoza fue crucial para un escritor tan influyente como Julio Cortázar. A la mayoría de ustedes sé que no les ha pasado desapercibido que unas líneas atrás nombré, en un giro que pareció apuntar a la iluminación poética, a una de las obras cumbre de la lírica argentina del siglo XX, Piedra Infinita, del mendocino Jorge Enrique Ramponi, quien en las páginas de su libro de 1942 cantaba: piedra es piedra, aleación de soledad, espacio y tiempo, ya magnitud, inmemorial olvido. El hombre quiere amar la piedra, su estruendo de piel áspera lo rebate su sangre, pero algo suyo adora la perfección inerte. Para rematar el largo poema del que alguna vez se dijo había tomado inspiración Pablo Neruda para sus alturas de Machu Picchu, Ramponi remete poniendo al hombre de cara a la inmensidad de la montaña que lo anonada, y canta. Canta, pequeño pastor de unos días y una sangre, sobre la tierra, nuestra heredera y nuestra herencia. Canta, oh deudo, mientras vuelve a la heredad la dádiva, gota a gota en su núcleo, porque es honra del hombre libar lo que su oscura, última flor contiene. Así madura la equidad del mundo, oh héroe del corazón, cantando. Estos versos nos gritan esa Mendoza extraordinaria que quiero visitar con ustedes esta tarde, y dan pistas de por qué pudo ser crucial para una personalidad notable como la de Julio Cortázar. Porque quizás él encontró en aquel retiro provinciano de mediados de los 40 una profundidad que sirvió a su necesidad de ponerse de cara a su obra de creación y elegir su destino. Halló un espacio propicio, pero también habitantes de él que lo nutrieron. Ese paisaje humano del que hablé y que es esencial a los creadores. Pero también debemos preguntarnos, y quizás dejarla como una pregunta retórica, sin respuesta, ¿por qué una obra de la calidad e intensidad de Piedra Infinita es casi desconocida en la actualidad? Incluso para muchos lectores de poesía, no solo de la lengua hispana, sino de nuestro propio país. Esa situación quizás también nos revele notas del talante del oasis rodeado de desierto y de sus ciudadanos. La segunda presencia que querría convocar está unida de forma íntima a esta academia. Antonio Di Benedetto fue su miembro de número y tengo para mí que su novela Sama, de 1956, es la obra literaria más universal y perdurable escrita en Mendoza. No deja de sorprenderme el tenaz olvido que la envuelve. Por suerte, en lento retroceso en los últimos tiempos. Y observé con gran alegría que en la entrada de esta sala está la tapa de la primera edición de Sama. Tras aquella inquietante dedicatoria a las víctimas de la espera, podemos leer esa prosa fina, desconcertante, microscópica, apocada que evoca imágenes inolvidables por tocar los extremos de la existencia, con inocultable amargura, pero con una conciencia vivaz y estimulante. Con su pequeña ola y sus remolinos sin salida, iba y venía con precisión un mono muerto, todavía completo y no descompuesto. El agua ante el bosque fue siempre una invitación al viaje, que él no hizo hasta no ser mono, sino cadáver de mono. El agua quería llevárselo y lo llevaba, pero se le enredó entre los palos del muelle decrépito y ahí estaba él, por irse y no. Ahí estábamos, por irnos y no.
Y más adelante, como un estilete ardiente, traspasando la desprotección del hombre, del de antes y el del futuro, Di Benedetto sentencia a través de su protagonista, don Diego de Sama, funcionario español del siglo XVIII, que aguarda la señal de un desplazamiento que no llega. Puedo apiadarme de mí, sin la vanidad de la maceración. Si el temor no es ya de avergonzarme ante los demás, sino de exceder la medida que sin avaricia me concedo. Si admito mi disposición pasional, en nada he de permitirme estímulos ideados o buscados. Ninguna disculpa cabe frente al instinto que nos previene y no respetamos. Esta profesión de fe de sobrevivencia del hombre a la intemperie requiere de una salida, de un tránsito, de una ilusión. Porque Mendoza no está completa si la permanencia en el oasis, que por momentos se torna asfixiante, como la existencia misma, no se conjuga con la idea esencial de la ciudad puente, postulada por una historiadora mendocina. Porque ese oasis, donde habitan los hechos y las personas extraordinarias, es posible por la condición de ser un puente, un lazo, un nexo, un vínculo, un pasaje, apelando a un término muy caro a Cortázar, quien justamente es un ejemplo ilustre de ello, según se comprueba en la investigación sobre su estada mendocina. Mendoza ha tenido a lo largo de su historia la característica, determinada por su ubicación geográfica, pero también por la disposición humana, de asentarse en un territorio que lleva a otros territorios, de ser el sitio de tránsito virtuoso hacia destinos mejores o al menos distintos. Mi libro describe cómo la etapa mendocina fue para Julio Cortázar un trampolín que le posibilitó lanzarse hacia su futuro, uno de esos pasajes que llevaban al otro cielo de la construcción de un destino personal o que proyectan al lado de allá, como en Rayuela. Esa idea tan fecunda de la ciudad puente está reflejada en el epígrafe que elegí para el libro y que se cifra, volviendo a las correspondencias cortasarianas que nos han guiado, de un texto dedicado a Antonio Di Benedetto que escribió el propio Cortázar y que Rafael Felipe Oteriño citó parcialmente. Corría marzo de 1973 y su regreso a Mendoza desde Chile se produjo a través del tren trasandino. La ciudad puente de antaño estaba ahí como una etapa renovada en su periplo vital. Retornaba a revivir un pasado feliz y a visitar a dos amigos. Uno de su pasado de profesor, el grabador Sergio Sergi, y otra de su presente de escritor consagrada, Lida Arone, la crítica reciente de Rayuela. Y fue justamente en la casa de ella donde se encontró con Di Benedetto y se concretó una memorable entrevista, publicada sin firma en un diario, como un testimonio de esa parquedad del hombre del oasis, de esa mezquindad en el mostrarse, que el autor de Sama encarnaba como pocos. Cortázar escribió de puño y letra, en un papel cualquiera, sintetizando un amor que permanecía. Como otras veces, hubiera podido entrar en la Argentina por vías más cómodas y rápidas. En cambio, tomé el trasandino para acercarme despacio, saboreando el paisaje como quien se demora en comer un durazno. Y te busqué, Mendoza, porque te quiero desde muy lejanos tiempos, desde una juventud que se niega a morir en vos y en mí, como si 28 años no hubieran pasado por tus calles o por mi cara. Y sos la de siempre. Me das otra vez el rumor del agua de la noche, el perfume de tus plazas profundas. Para un viajero del mundo que siempre llevó consigo a su Argentina y trató de decírselo con libros, ¿qué recompensa me das hoy, Mendoza, puerta de mi casa, amiga fiel que me sonríe?
La indagación para Cortázar en Mendoza representó para mí la confirmación de la excepcionalidad del lugar de mi nacimiento, o al menos de la necesidad de imaginarlo así para recrear la ilusión del oasis. La idea de la ciudad puente terminó de confirmarme que Mendoza había sido importante para la definición de un destino creativo de alto voltaje y que por lo tanto en este paraje lejano eran posibles obras como Sama o Piedra Infinita. Hallé, desperdigados en las páginas de los libros de Cortázar, en muchas de sus cartas, algunas de las cuales tuve la dicha de ayudar a recuperar, en los recuerdos amorosos enviados desde París en arcaicos sobres vía aérea por Aurora Bernardes, pequeños fragmentos de un espejo que al unirse me fue devolviendo la cara de aquel joven profesor que le daba clases de literatura francesa y de la Europa septentrional a la todavía más joven Emilia, mi maestra. Cuando recibí la comunicación de ustedes para informarme de este premio, entrañable para mí, por cierto, sentí que se completaba uno de esos sucesos extraordinarios del oasis. Un fogonazo salido de sus entrañas había sido percibido afuera y reconocido. La repetición del sortilegio, como en las 1001 noches, había extendido la vida del oasis. Mientras he intentado interesarlos con esta lectura, nuevas maravillas se habrán estado gestando en la ciudad puente. Deberemos mantenernos atentos a la llegada de los Cortázar futuros y a los infrecuentes alumbramientos de hazañas literarias como Sama o Piedra Infinita. Mientras tanto, les agradezco que me hayan permitido referirles por qué creo que vale la pena reafirmar la trabajosa existencia del lugar donde nací. Muchas gracias. Gracias a los oradores, muchas gracias por la presencia de ustedes. Los invito a subir al primer piso, podemos compartir un vino y doy entonces por cerrada esta sesión pública. Gracias.